En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Puede resultar un poco difícil de entender el significado de este evangelio, de este fragmento de San Mateo, aparte del significado literal de que no tenemos que jurar. Sin embargo, pues a veces, por ejemplo, en el mundo legal te obligan a hacer un juramento que para aquellos que no tienen fe es sustituido por una promesa. Por ejemplo, cuando un presidente de un gobierno o un ministro toma posesión de su cargo, hace un juramento delante de la Biblia de que va a respetarlo, va a respetar lo que se compromete a cumplir con ese cargo. Y si es un ateo, pues entonces promete, y en vez de delante de la Biblia lo hace delante de la Constitución. Pero el fondo de este evangelio es diferente. Yo creo que está en las últimas palabras: que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Y bueno, ¿y eso qué significa? Solo podemos decir sí, sí o no, no. Es decir, que no podemos más que usar estas dos palabras. Evidentemente no, porque Jesús usaba muchísimas. ¿Qué es lo que quiere decirnos el Señor? Que seamos claros. Y eso para todo. Esa media verdad que muchas veces se usa en las conversaciones normales, que no es una mentira, pero que tampoco es una verdad, pues esa media verdad puede ser más dañina incluso que la mentira, porque confunde, es una forma de engañar a base de no decirlo todo, y lo que te callas es lo realmente importante y que cambia por completo el significado de la cuestión. Eso pasa, repito, en todas las cosas de la vida, ¿no? Pero pasa también, está pasando en las cuestiones teológicas, ¿no? Se dicen cosas que son verdaderas, pero no se dice toda la verdad. Por ejemplo, cuando decimos que Jesús, Eucaristía, es pan, es alimento, estamos diciendo una cosa que es verdadera, pero no es toda la verdad, y la verdad que nos callamos es la más importante. Es decir, la parte de la verdad que ocultamos es la más importante. Jesús es una persona. Cuando se habla de Jesús, Eucaristía, como alimento, terminas por, en el lenguaje vulgar de la gente normal, por identificarlo con una cosa, no con una persona, con una cosa. Y entonces no se entiende por qué alguien que tiene hambre no puede comerlo, sea de otra religión o sea un católico que no está en gracia de Dios. Es decir, no, mire usted, es que eso es una persona, y esa persona tiene sus propios derechos, como tiene derecho cualquier persona. Y para la comunión con esa persona ha puesto dos condiciones: que la primera condición es estar en gracia, y la segunda, aceptar plenamente la doctrina católica. Ese es un ejemplo, y así todos los demás que se pueden poner sobre la propia vida eterna, sobre el juicio, por ejemplo, sobre el juicio, cuando se dice que Dios es misericordioso. Es verdad, es cierto que Dios es misericordioso, pero se oculta una parte de la verdad, que Dios es juez, ¿no? Y que ese juicio implicará, en la medida en que a cada uno le corresponda, teniendo en cuenta siempre la misericordia de Dios, implicará un juicio con premio o con castigo. Es decir, que esa persona puede ser premiada con el cielo o puede ser castigada con el infierno. Es decir, a base de ocultar parte de la verdad, al final estamos transmitiendo una gran mentira. Creo que es a esto a lo que se refería Jesús: que vuestro hablar sea sí, sí, no, no, que sea claro vuestro hablar, decid la verdad. La verdad es una. La verdad es una. La mentira tiene muchos matices, pero la verdad solo es una. No puede haber una verdad al 90% o al 10%. Un 90% de verdad es una mentira, y un 10% de verdad es una mentira. O sea, la mentira puede ser grande o pequeñita, mediana. La verdad es solamente una. Y lo que nosotros tenemos que hacer como católicos es decir la verdad. Es decir, Jesucristo, que es la verdad plena, tiene que ser predicado de forma plena. El mensaje cristiano tiene que ser predicado de forma plena, sin ocultar nada. Yo recuerdo cuando era un alumno de teología, en el primer año de teología, tuve una asignatura que se llamaba Teología Fundamental,
Y el profesor era un sacerdote, un sacerdote que tenía capacidad para enseñar teología, pero que además estaba haciendo una experiencia de cura obrero. En aquella época eso existía. Y ese cura obrero trabajaba de barrendero. Él era basurero, él recogía la basura en un camión de basuras por la noche en la ciudad, y por la mañana nos daba 3 días a la semana clases de teología fundamental. Era una persona extraordinaria, de una humildad, de una sabiduría y muy fiel a la Iglesia, muy ortodoxo. Y un día, lo recuerdo perfectamente, estábamos en clase y un compañero, ya no recuerdo cuál, le preguntó algo a propósito de una cuestión que no entendía. No me acuerdo tampoco cuál era, pues, ¿por qué la Iglesia no permite, por ejemplo, las relaciones prematrimoniales? Bueno, si se van a casar, ¿por qué no permite? Creo que ese era el tema, pero tampoco estoy seguro. El caso es que este profesor de teología fundamental dijo, mira, tú tienes un mueble de esos que tienen muchísimos cajones en la casa. Cualquier mueble, un mueble antiguo, un vargueño con muchos cajones, algunos cajones secretos, o un mueble cualquiera, un aparador que tiene muchos cajones. Hay de esos cajones, quizás los de la parte de arriba, que usas mucho, lo que estás abriendo y cerrando continuamente, ahí conservas cosas, y quizá hay algún cajón que usas muy poco. Pero ese cajón forma parte del mueble. Si tú le rompes, si tú dices, este cajón no le uso, y lo cierras el mueble y le quitas ese cajón, el mueble ya será diferente, el mueble habrá quedado roto, el mueble ya no será el mismo mueble, será otra cosa, probablemente destrozada. El conjunto, la verdad, es el conjunto, es el mueble. Aunque habrá cosas que las uses cada día, de las que estés hablando cada día, por ejemplo, pues qué sé yo, estás hablando contra el egoísmo, ¿no? Y otras cosas de las que hables menos, todo forma parte del mueble, todo forma parte de la verdad. El que quita una parte de ese mueble está estropeando el mueble. Es decir, el que quita una parte, omite una parte de la verdad, está estropeando la verdad. La verdad es una, al 100%, y si no es al 100%, no es la verdad. Hay que transmitir el mensaje íntegro del Señor, lo cual no significa que estés todos los días hablando de lo mismo, ¿no? Pero el mensaje íntegro del Señor no debe de ser nunca ocultado o tergiversado, ni siquiera con la excusa de que no es agradable de escuchar a la gente de nuestra época. De pie, por favor.